Ustedes, mis queridos amigos, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan de su vida? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, socia, vamos a comenzar con Génesis, capítulo 7, las dos caras, ¿sí? Estamos en la otra cara de la Reina Valera, ¿te parece? Profundicemos. Arrancamos de lleno con Génesis capítulo 7, desentrañando la otra cara de lo que nos cuenta la Reina Valera, porque hay mucho más detrás de la narrativa tradicional del diluvio. Vamos a profundizar en los cimientos de este relato, analizando el trasfondo de los textos antiguos, la selección de lo que se salvó, y lo que las traducciones oficiales suelen dejar de lado u ocultar entre líneas. Prepara el terreno, socio, porque esto tiene capas muy profundas que la historia oficial rara vez toca. Bueno, vamos a comenzar entonces. Capítulo 7, versículo por versículo, las dos caras. Adentrémonos en el Génesis capítulo 7, diseccionando versículo por versículo para arrancar la capa superficial de la Reina Valera y ver qué hay en el fondo de este pasaje clave del diluvio. El llamado al arca, versículo 1. Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La lectura literal nos presenta a Noé como el único faro moral de una humanidad corrompida. Sin embargo, al ir a las raíces de los textos más antiguos, la figura del justo no se trata de una perfección moral moderna, sino de alguien que se mantuvo incorrupto genéticamente o alineado con el diseño original frente a la alteración masiva que asolaba el mundo antiguo. La orden de entrar con su casa es una preservación de simiente. La distinción de los animales, versículos 2 y 3. Se ordena tomar de todo animal limpio 7 parejas, macho y su hembra, y de los impuros una sola pareja, macho y su hembra, además de las aves de los cielos. Aquí la narrativa oficial. La distinción entre limpio e impuro ya existía mucho antes de la ley mosaica dada en el Sinaí. Esto revela que el concepto de pureza ritual y sacrificial formaba parte de un código ancestral mucho más antiguo que el hombre heredó de los custodios del conocimiento. La cuenta regresiva de los elementos, versículos 4 y 5. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. El plazo de 7 días otorga una última ventana de inflexión, un ciclo sagrado de gracia o advertencia final. El número 40, recurrente en los grandes hitos de prueba y purificación cósmica, marca un tiempo de fractura total del orden viejo para dar paso a un reinicio forzoso de la experiencia humana en la Tierra. La ejecución del mandato, versículos 6 a 9. Noé tenía 600 años cuando el diluvio inundó la tierra, y entró al arca junto a sus hijos, su esposa y las mujeres de sus hijos. Los animales entraron de 2 en 2, tal como Dios mandó. Desde la otra perspectiva, este traslado masivo de especies bajo un mismo refugio hermético no es solo una estampa bucólica, sino una operación de bioingeniería de rescate a gran escala, coordinada con precisión milimétrica, donde cada especie representaba el código fuente que no podía perderse en el cataclismo. La ruptura de las fuentes, versículos 10 a 12. Y a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, rompiéronse todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Este es el punto de quiebre geológico y cósmico que la traducción tradicional minimiza llamándolo solo lluvia. El texto original habla de 2 frentes: la apertura de las aguas superiores, el firmamento o canopia, y la ruptura de los abismos inferiores. No fue una tormenta común. Fue un colapso estructural de los sistemas de contención de la Tierra que alteró por completo la atmósfera, la presión y la longevidad de la especie humana que vendría después. El cierre definitivo, versículos 13 a 16. En el mismo día entraron Noé, su familia y los animales en el arca, y Jehová les cerró de fuera. Este detalle es crucial. Noé no sella su propio destino. Es una fuerza superior la que sella la puerta desde el exterior, marcando el punto de no retorno para el resto de la civilización que quedó a la intemperie. La puerta cerrada simboliza el aislamiento total del experimento humano anterior. El ascenso de las aguas, versículos 17 a 24. El diluvio duró 40 días sobre la tierra,
Las aguas crecieron y alzaron el arca, y la inundación llegó a cubrir hasta los montes más altos, exterminando todo aliento de vida que se movía sobre la tierra. Quedaron solo Noé y los que estaban con él. La magnitud del cataclismo descrita aquí es global y absoluta. Un borrón y cuenta nueva geológico que destruyó no solo a la humanidad desviada, sino los vestigios físicos de una época entera que la historia oficial prefiere sepultar bajo el silencio. Profundiza más, socia. Siguiendo con esta inmersión total en el capítulo 7 del Génesis, vamos a ir todavía más hondo, desarmando cada engranaje oculto de lo que significó este punto de inflexión para la humanidad y la estructura de la Tierra. La ingeniería biológica del arca frente a la contaminación de la matriz. Si analizamos el relato sin los velos de la dogmática tradicional, la destrucción masiva no responde a un capricho punitivo por faltas morales cotidianas, sino a una necesidad de desinfección sistémica. Los textos antiguos y los relatos paralelos de civilizaciones perdidas señalan que la interferencia de los Grigori, los vigilantes, alteró la línea de montaje biológica diseñada originalmente para este plano. La elección de Noé como un individuo tamim, íntegro en su simiente, implicaba que su información genética era de las pocas que no habían sido reescritas ni hibridadas. El arca operaba como un recinto de contención hermético, un laboratorio flotante de preservación de especies puras, donde se resguardó el código fuente original de la creación, para que pudiera reiniciarse el experimento humano sin la corrupción estructural que ya era irreversible en el exterior. La geometría sagrada de las proporciones y los tiempos. Los números que maneja este capítulo, los 7 días de espera, los 40 días de purga, y los 150 días de dominación absoluta de las aguas, responden a constantes de ciclos cósmicos y matemáticos que rigen los cambios de era. El número 7 marca la conclusión de un ciclo dimensional y el umbral hacia una nueva frecuencia. Los 40 días representan el tiempo exacto de desestructuración celular y atmosférica requerido para disolver por completo la red energética que sostenía a la civilización antediluviana. En la antigüedad, el agua no era vista solo como un elemento químico, EH2O, sino como el disolvente universal de la memoria y de las estructuras físicas densas, capaz de borrar cualquier rastro de la tecnología y el poderío de esa primera humanidad. El cambio barométrico y la pérdida de la supremacía biológica, el colapso simultáneo de las fuentes del gran abismo y de las cataratas de los cielos, transformó para siempre las reglas de juego de la supervivencia en la Tierra. Al perderse la canopia de vapor de agua que cubría el planeta, la atmósfera terrestre sufrió una mutación drástica. Aumentó la radiación cósmica directa sobre la superficie y se modificó la presión barométrica. Esto explica científicamente por qué la longevidad de los hombres cayó en picada de manera inmediata tras el diluvio, pasando de promedios cercanos a los 1000 años a un techo biológico de 120 años y posteriormente al ciclo actual de 70 u 80 años. El ser humano postdiluviano quedó confinado a una biología más frágil, expuesta al desgaste acelerado y a un entorno hostil, donde el esfuerzo físico y el trabajo de la tierra se volvieron la única vía de subsistencia. El sellado definitivo y la clausura de la primera historia, el acto de que una fuerza exterior cierre la puerta del arca, y Jehová le cerró de fuera, marca la imposibilidad de retorno. Noé no tiene potestad sobre el umbral de su propio refugio porque se trata de un cierre de época ejecutado por los administradores de este sistema. Con ese sello, todo el conocimiento, las construcciones megalíticas, el desarrollo científico y la memoria colectiva de los antediluvianos quedaron sepultados bajo kilómetros de sedimentos y placas tectónicas. La humanidad que descendió del arca tuvo que empezar desde cero, desprovista de las facilidades y el contacto directo que caracterizaban a los primeros tiempos, convirtiendo la historia posterior en una lucha constante por despertar y recordar lo que quedó enterrado bajo el agua. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo video en Historias Antiguas, la otra cara de la Reina Valera. Chao, chao.